Ya vamos a continuar con la parte de diabetes. Vamos a abarcar lo que son las complicaciones y el tratamiento. Pasa, chino, pasa. Pasa la pata. En general, la complicación. No sé. Ahí, con este para adelante, con este para atrás. ¿Tienes ahí no tiene completo? Sí, el de medio. Ya está. Acá. Estoy aprendiendo de a pocos, que me voy feliz. No van a querer tomar con fuerza. Está bien. Ya, no es Las complicaciones de la diabetes son dos, ¿cierto? Las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares, ¿de acuerdo? Dentro de las complicaciones microvasculares que habíamos conversado la otra vez, que son mucho más comunes, hay una mayor prevalencia en el diabético tipo 1, son la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Esas son las complicaciones microvasculares. Mientras que las complicaciones macrovasculares, que ya hemos dicho que son mucho más comunes en el diabético tipo 2, son la cardiopatía coronaria isquémica, ¿no? Infarto, angina, en fin, todos esos componentes, la enfermedad arterial periférica, ¿no? Y el desorden vascular cerebral, el stroke, el accidente isquémico transitorio, en fin, todos esos varios, ¿no? El tipo 1 es más micro y el tipo 2 es mucho más macro, ¿no? Y entonces habíamos comentado también que la búsqueda de estas complicaciones en el diabético tipo 1 debería hacerse 5 años después del diagnóstico, porque en general el momento en que se diagnostica diabetes es el momento en el que más o menos empieza la enfermedad, más o menos coincide. Y en el diabético tipo 2 no, en el momento en que ustedes hacen el diagnóstico de la enfermedad, sí ya están autorizados a hacer el despistaje de las complicaciones, porque asumimos que la diabetes tiene un atraso diagnóstico de en promedio 5 años, como habíamos comentado, ¿cierto? Entonces, bueno, lo de la retinopatía en realidad es sí algo muy especializado, ¿no? Algo que lo ve el oftalmólogo y se acabó. Ustedes están en la obligación, como le digo, de derivar inmediatamente al paciente y en forma anual, ¿no? Cada vez que, una vez al año debería pasar por una evaluación oftalmológica. Ustedes pueden ver aquí que la retinopatía diabética la detectan a través de un fondo de ojo, ¿de acuerdo? Que es para ver la retina, y van a detectar si tiene retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa, que son los dos subtipos de retinopatía diabética que hay. Esto la verdad es algo muy especializado, muy especializado. Cuando lleguen a oftalmología verán retinopatía diabética, ¿no? Es algo que lo haga el médico de cabecera, menos el endocrino, no sé ni cómo se prende el equipo para hacer un fondo de ojo, es del oftalmólogo, ¿sí? Pero en general la retinopatía no proliferativa se consideraría en estos puntitos. Si ustedes observan, estos puntitos son los microaneurismas. Entonces, el dato semiológico para el oftalmólogo que le avisa que un paciente diabético ya tiene retinopatía diabética no proliferativa son los microaneurismas, ¿ok? Los microaneurismas. Mientras que, comparen esta con la anterior, el dato de retinopatía diabética proliferativa, su nombre lo dice, es que neoproliferan la neovascularización, ¿no? Compara la cantidad de vasos versus la cantidad de vasos, ¿cierto? La neoproliferación de vasos. El tratamiento es, en general, como en todas las complicaciones, un buen control metabólico de la enfermedad, y ahora vamos a ver la parte terapéutica, y, bueno, láser terapia, algo que también hace el oftalmólogo. Ustedes, la obligación es derivar al oftalmólogo, se acabó. La catarata diabética sí es 2 veces más común en la población diabética que en la población no diabética, ¿no? Esa es otra complicación de la enfermedad, ¿no? Y esto es simplemente para que vean que a peor control metabólico, o sea, mientras más alta la hemoglobina glicosilada, que aquí está representada en amarillo, bueno, mayor probabilidad de desarrollar retinopatía, ¿no? Y eso guarda relación con el diagnóstico de diabetes. Habíamos conversado que la definición de diabetes es qué tan probable o qué tanta posibilidad tengo yo de hacer retinopatía en función de un valor de glucosa. Mientras más alto ese valor de glucosa, más probabilidad de retinopatía, ¿no?
y que la complicación más severa de la retinopatía es la maurosis, la ceguera, ¿no? Y un paciente diabético va a llegar a maurosis por glaucoma neovascular, por hemorragia vítrea o por un desprendimiento de retina, ¿no? Son los estadios mucho más avanzados de retinopatía diabética. En general, saber que tienes que enviarlo al oftalmólogo. Si es tipo 2, en el momento en que diagnosticas, tipo 1 sería absurdo, espera 5 años o más para hacerle el control anual. Pero acá sí, en la nefropatía diabética, ¿no? Ustedes sí pueden intervenir, sí tienen manera de, con los exámenes que habitualmente uno pide, diagnosticar, sí tienen manera de intervenir desde el punto de vista terapéutico, ¿no es cierto? Farmacológico, en fin. La nefropatía diabética, cuyo dato semiológico que les hace sospechar a ustedes que están ante un paciente con nefropatía es las orinas espumosas, ¿no? O sea, la proteinuria. Vean ustedes cómo va aumentando la presión intraglomerular, ¿no? Aquí esquemáticamente que 35, que 45, y por eso como parte del tratamiento es disminuir la presión intraglomerular, y eso va ocasionando que se pierdan proteínas, ¿no? El poro, ¿no? de la membrana basal se va dilatando, se hace más amplio y por lo tanto se vuelve una coladera y empiezas a perder proteínas, ¿no? Eso vendría a ser parte de la fisiopatología. Estos son estadios muy clásicos. En realidad, si ustedes son un poco acuciosos, ahora ha cambiado un poco la definición de la manera clásica tradicional para que un paciente diabético asumas que tiene nefropatía diabética. Debería tener pues proteinuria, microalbuminuria o macroalbuminuria. Actualmente ya se discute, bueno, nosotros vemos muchos pacientes que hacen enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? O sea, depuración de creatinina baja, disminuida, sin necesidad de tener microalbuminuria, y eso también califica como nefropatía diabética. Desde mi punto de vista, pero esa es una opinión personal discutible, ¿no? Discutible. Pero en fin, no confundir esos estadios de nefropatía diabética con los estadios de enfermedad renal. Creo que ustedes han llevado nefrología y saben que en función de la depuración de creatinina, ¿no? Clasificas, pero esa es una clasificación que es válida, por supuesto, para enfermedad renal crónica independientemente de la causa. Si es diabético, será enfermedad renal crónica por diabetes. Si es hipertenso, si tiene lupus, qué sé yo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para la diabetes, ¿ok? Lo que no invalida la forma de clasificar en base a la depuración de creatinina que entiendo que todos ustedes conocen, ¿no? De 60 a 90, menos de 60, menos de 30, con eso ustedes están familiarizados. Bueno, en general los estadios, los más importantes, porque estos son más que nada anatomopatológicos, ¿no? Engrosamiento de la membrana, del mesangio, eso como lo vas a detectar clínicamente. Esto sí, la microalbuminuria o nefropatía incipiente es cuando un paciente empieza a perder más de 30 miligramos por día de proteínas, ¿no? Entre 30 y 300, entonces el rango para hablar de microalbuminuria. 30 miligramos, más de 30 o menos de 300, ¿no? O, como está esquemática, o aquí, ¿no? Si tú haces la recolección por hora, 30 miligramos por día. Se hace la recolección minutada, es 20 microgramos por minuto, que es lo mismo, son equivalentes, cambian las unidades. O sea, más de 20 y menos de 200 microgramos por minuto es nefropatía diabética. Y más de 30 y menos de 300 miligramos por día es nefropatía diabética. ¿De acuerdo? Eso es nefropatía incipiente, ¿no? O microalbuminuria. Si el paciente sobrepasa ese valor, ¿no es cierto? Tiene más de 300, aquí, más de 300 miligramos por día o 200 microgramos por minuto, es lo mismo, ya el paciente tiene una macroalbuminuria o proteinuria masiva o nefropatía clínicamente establecida, ¿cierto? Es aquí en estos, y cuando el paciente sigue perdiendo macroalbuminuria y cae la tasa de filtración glomerular y llega a la diálisis, menos de 10, menos de 15 mililitros por minuto, ¿no es cierto? La depuración de creatinina, y el paciente ha hecho un estadio 5, que es una enfermedad terminal, ¿no es cierto? Pero para llegar a enfermedad terminal, ¿no? Tiene que haber pasado por estos estadios. En algunos pacientes diabéticos, no en algunos, hay un porcentaje importante, llegan a enfermedad renal terminal diálisis sin haber perdido un miligramo de proteínas, ¿ok? Eso es lo que me parece discutible, pero en fin, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tienen una macroalbuminuria masiva, más de 3.5 gramos, o sea, 3.500 miligramos, tienen un síndrome nefrótico, ¿no? Por
lo tanto el síndrome nefrótico estaría incluido acá si la causa del síndrome nefrótico es diabetes, ¿no es cierto? Ustedes tienen la oportunidad de intervenir terapéuticamente aquí, en la microalbuminuria y en la macroalbuminuria, para que no progrese, ¿no es cierto?, a insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Esa es la idea. Entonces, microalbuminuria entre 30 y 300, macroalbuminuria más de 300 miligramos por litro. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo va progresando en general la enfermedad. Esto es más que nada en diabético tipo 1, donde más o menos antes de 15 años de enfermedad no hay enfermedad terminal, ¿no? En el tipo 1. Lo que sucede es que en el tipo 1 tú puedes seguir más la historia natural de la enfermedad porque sabes cuándo empieza, ¿no? Hemos dicho que coincide más o menos el inicio con el diagnóstico. En el diabético tipo 2 no sabes cuándo empieza, ¿no? Pero, ¿aló? Sí, mami, estoy en clase. Yo te llamo después. Ya, listo. Entonces, la idea es que antes de 15 años en el diabético tipo 1 no hay insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Pero también me sirve para comentarles que la diabetes, los pacientes que lleguen a diálisis, estamos hablando de terminales, más o menos el 70-75% de los diabéticos tipo 1 terminan en diálisis, ¿ok? Mientras que solo el 20-25% de los diabéticos tipo 2 terminan en diálisis. Eso quiere decir que hay una mayor prevalencia e incidencia en el diabético tipo 1. Solo que como los diabéticos tipo 2 son un montón, 300, 400 millones, ¿no? El 20% de 300 millones es más que el 75% de 10 gatos, que son los pacientes con diabetes tipo 1. Por eso ustedes ven más pacientes con diabetes tipo 2 en las unidades de hemodiálisis. Pero lejos es más prevalente en la tipo 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo podrían intervenir? ¿Cómo podrían intervenir? En general es un esquema que entiendo que deben haber repasado también en nefrología o lo harán. Es un buen control metabólico, ¿no? Que su hemoglobina glicosilada esté acorde, y tienen que reducir la ingesta de proteínas, ¿no? La ingesta de proteínas, el estándar es 0.8 a 1 gramo, ya depende de las escuelas, pero bajar la ingesta de proteínas a 0.8 gramos por kilo de peso. La ingesta normal de proteínas es, salvo gestante, ¿no? Salvo gestante, 1.2, 1.5 gramos por proteína. O sea, le haces que coma menos proteínas, ¿no es cierto? Tienes que reducir la ingesta de sodio a 2.3 gramos por día, ¿de acuerdo? Ese es el manejo de la nefropatía diabética. Para efectos prácticos, díganle que no coma carnes rojas y que no le eche sal a la comida. Es la manera más sencilla de decir, ya o no, come menos de 0.8 gramos por kilo de peso y come 2.3 gramos de sodio al día. No echar sal, reducir la ingesta de carnes rojas. Y además tendrían ustedes que agregar algo que mejore la presión intraglomerular. Los fármacos de elección, ¿no?, para disminuir la presión intraglomerular son los inhibidores ECA y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? O sea, enalapril, captopril, lisinopril, ginanapril, o los sartán, valsartán, candesartán y el besartán, el liquiano, ¿ok? Son nefroprotectores, reducen la microalbuminuria o la macroalbuminuria. Algunos prefieren más los ARA2 cuando un paciente ya está en macroalbuminuria, ¿no? Y además la ventaja del ARA2 es que no produce tos. Los inhibidores casi tienen una alta incidencia de tos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen familiares con hipertensión que toman enalapril, captopril, la molestia más común es que les da tos, ¿no? Entonces, reducir la ingesta de proteína, reducir la ingesta de sodio, dar un nefroprotector, un inhibidor ECA o un ARA2, ¿no? Y bueno, mejorar el control metabólico. La neuropatía diabética tiene tres formas, ¿no? La mononeuropatía, la polineuropatía y la neuropatía autonómica, ¿ok? Y en los pacientes diabéticos, lejos, la forma de presentación más común es la polineuropatía. Esa es la más común, la que probablemente todos los pacientes diabéticos de larga data tengan en mayor o menor medida, ¿ok? Esta es la que se caracteriza, y deben haberlo revisado en semiología, por parestesia asociada a adormecimientos, calambres, punzadas, sensación de agujas, una molestia mal definida o dolor, incluso dolor, ¿no?, a nivel distal, ¿no? O sea, la planta de los pies, los dedos, ¿no?, a ese nivel. Característicamente es bilateral,
característicamente de inicio insidioso, ¿no? O sea, ¿cuándo empezó? Uy, no me acuerdo, hace 3 años, hace 2 años, ¿no? Progresivo, cada vez más, de presentación característicamente nocturno, la mayoría de veces es cuando, no sé, llegan del trabajo, cuando descansan en la tarde, ¿no? Cuando se tienen la hora de clase ahí, en la tarde, ahí, más o menos. Bilateral, ambos, simétrico, lo que se llama en calcetín, ¿no? A la zona donde va la media, ahí más o menos siente que le arde, siente que le quema, siente punzadas, siente agujas, siente adormecimientos. Esa sintomatología ustedes semiológicamente le engloban como parestesias, entonces parestesia de miembros inferiores, ¿no? Y que a la clínica, ustedes ya lo conocen, va a tener, bueno, aquí con buena voluntad pueden ver la vasodilatación venosa, pueden ver un poquito el hipertrofia de los músculos interóseos, vean ustedes acá el tendón, ¿no es cierto? Los dedos flexionados, ¿no? Y la sensibilidad, la primera sensibilidad que se compromete es la sensibilidad de tipo vibratorio, ¿no es cierto? La sensibilidad, entonces ustedes como un día pasó, pueden evaluar al paciente en la cabecera del paciente y evaluar la sensibilidad de tipo vibratorio, ¿no es cierto? Este es lejos, la más común, lejos, prácticamente todos los pacientes van a tener polineuropatía diabética. Si ustedes hicieran electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, que ya bueno, es un examen pues más sofisticado, lo hace el neurólogo, no está tan al alcance, pero bueno, si se pudiera hacer, probablemente el 100% de los pacientes diabéticos tenga algún grado de polineuropatía, ¿de acuerdo? El manejo de la polineuropatía es sintomático, ¿no? Ustedes le dan algún tratamiento sintomático al paciente para que le alivie el dolor, el calambre, el adormecimiento, las parestesias, ¿no? Que es lo que más lo agobia, más a predominio nocturno, como habíamos comentado, ¿no? En las tardes, en las noches, cuando más le molesta al paciente, ¿no? Y el tratamiento ahí debería ser antidepresivos tricíclicos, ¿no? Ustedes le dan antidepresivos, amitriptilina, por ejemplo, 25 miligramos, vas titulando poquito a poco, 12.5, luego 25, puede subir hasta 100 miligramos, ¿no? Va subiendo cada 2 semanas la dosis, no se sube todos los días. Puedes darle anticonvulsivantes, carbamazepina, 200 miligramos, vas subiendo, vas escalando hasta 600 miligramos. Le puedes dar gabapentina, inicias con 300 miligramos, vas subiendo hasta 900 miligramos, que es la dosis ideal, ¿no? Todos esos fármacos tienes que irlos titulando poco a poco, ¿no? Cada semana, cada 2 semanas. Y el efecto pleno, ¿no? Que te lo va a referir el paciente, sí, ya tengo menos adormecimiento, me duele menos, en fin, me siento mejor, se hace cada 2 semanas, ¿no? Cada 2 semanas. Y el inicio del tratamiento es lento, o sea, te da pocas satisfacciones el tratamiento de la polineuropatía. Tú le das pregabalina, le das gabapentina, en fin, los fármacos que estamos comentando. Pregabalina también, eso es lo que se me estaba pasando, ¿no? De 75 a 150 miligramos. Tratamiento sintomático, ¿no? A ver, le alivia, ya en buena hora sí le alivia bien, ¿no? Pero generalmente es parcial el tratamiento. Aquí no están indicados los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos convencionales tipo tramadol, paracetamol también no tienen un lugar, ¿no? En general se da anticonvulsivantes, lo que hemos mencionado, carbamazepina, gabapentina, pregabalina, o antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, ¿no? No hay más, ¿no? La miotrofia diabética, esto es como, bueno, se entiende que hay un volumen de la pierna mucho mayor, ¿no? Esto es una mononeuropatía diabética, ¿no? La mononeuropatía diabética es así al revés, generalmente, ese es no tan común, ¿no? No tan común. Lejos, la forma más común de presentación, ya les he dicho, es la polineuropatía diabética. Da radiculopatía troncular, miren, hay una cierta asimetría, ¿no? Da dolor torácico, son formas más raras de presentación. Tal vez de las mononeuropatías, la más común puede ser, dentro de lo raro que es, no es tan común las mononeuropatías, son más inusuales, ¿ok? 2-3% de incidencia, nada más en los pacientes. No es tan común, es más una rareza. Podría ser la oftalmopatía, el compromiso de los pares oculomotores, ¿no? 3, 4 y 6, ¿no? 3, 4 y 6. O sea, el par craneal tercero, cuarto y sexto. Lo más común son tercero y sexto, más raro es el cuarto, ¿no? Como ustedes ya saben por semiología, ¿no? Entiendo que más o menos se ubican con el compromiso de los pares craneales. Para que tengas compromiso el tercer y sexto par, como síntoma distintivo vas a tener, ¿tiene bueno en neurología?
Diplopia. Vas a ver doble, vas a ver diplopia, ¿no? Diplopia. Y si tienes compromiso, el tercer par craneal se va a agregar tosis palpebral. Tosis palpebral. Entonces, un paciente con diplopia, característicamente de inicio súbito, ¿no? Las mononeuropatías en general no es como la polineuropatía, que no sé cuándo me empezó el adormecimiento del calambre, lo tengo hace tiempo, doctor, ¿no? La mononeuropatía te da fecha y hora en el que empezó, ¿no? Inicio súbito, abrupto, con diplopia. Si es el tercer par craneal, tosis palpebral. En el 50% de los casos hay dolor, ¿no? Dolor ocular en el par comprometido, ¿no? Y el tratamiento es agua de azar, o sea, no le des nada, pasa solo. En 3-4 meses se recupera espontáneamente el paciente. Entonces, la diferencia entre la polineuropatía y la mononeuropatía es que la poli es insidiosa, la mononeuropatía es abrupta. La polineuropatía le metes de todo y el paciente medio que se alivia y no se alivia. La mononeuropatía no le das nada y pasa solito. ¿Okay? Hay diferencias. Una es más común, lejos la polineuropatía. Lejos, más común, ¿no? Y dentro de las mononeuropatías están los síndromes de atrapamiento también. El túnel del carpo, que es lejos, el más común, que es compromiso del nervio mediano, no cubital, acá hay un lapso, del nervio mediano. Cuando hay un compromiso del nervio mediano, una compresión del nervio mediano, vas a tener un síndrome del túnel del carpo. En los diabéticos es relativamente frecuente, ¿no? Que empieza con dolor, puede ser incluso distal, en el hombro, en el brazo. Ese es unilateral, ¿no? No va a ser bilateral, ¿no? Con debilidad, es el síndrome del túnel del carpo, ¿no? Que el tratamiento casi siempre es quirúrgico. Aquí en las mononeuropatías no tiene ningún sentido dar antidepresivo, anticonvulsivante, ¿no? Porque no es una polineuropatía. No te va a ayudar. No te va a ayudar. Y dentro de las neuropatías autonómicas, que eso sí probablemente la frecuencia sea mayor, solo que no lo buscamos tanto, ¿no? No lo buscamos tanto. Aquí es compromiso del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y como el sistema nervioso autónomo está distribuido en toda la economía, por lo tanto ustedes van a tener compromiso, digamos, difuso, ¿no? Multiorgánico. Característicamente la neuropatía autonómica se presenta en pacientes diabéticos de larga data, muchos años de enfermedad, con muy mal control metabólico y con otras complicaciones, que tienen retinopatía, que está ciego, que tiene nefropatía, que lleva diálisis. En esos pacientes habitualmente es que se presenta más la neuropatía de origen autonómico, ¿de acuerdo? En el que hay compromiso o del simpático, o del parasimpático, o de ambos, ¿no? Y como está distribuido en toda la economía, como les decía, puede afectar pues a nivel pupilar, ¿no es cierto? Entonces hay una disfunción pupilar. Ustedes saben que han apagado las luces, la pupila se acomoda, prenden las luces, la pupila, ¿no? Entra en miasis, miosis, en fin, miosis, ¿no? Hay disfunción pupilar, ¿no? Hay disfunción gustativa, suelen ser pacientes que comen y sudan una barbaridad, ¿no? Por una disfunción gustativa que semeja una hipoglicemia, pero tú te das cuenta que no es hipoglicemia porque está comiendo. En el momento que come tiene una sudoración profusa marcada, ¿no? Una disfunción gustativa. Tienen hipotensión postural, esto probablemente sea dentro de las neuropatías autonómicas la más común, es lo que se llama hipotensión ortostática, ¿no? Todo paciente, el ortostatismo es un fenómeno fisiológico, ustedes lo saben por cardiología normal, en el que hay un descenso leve de la presión arterial cuando el paciente se incorpora. Entonces ustedes tienen que hacer que el paciente le tome la presión echado, y cuando el paciente se incorpora le miden la presión. Si hay un descenso de, algunos dicen 20, otros dicen 30 milímetros de mercurio, ¿no? En la sistólica, en la presión sistólica tú dices, estoy ante una hipotensión ortostática. Y ese descenso, esa caída de más de 20-30 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica te habla de hipotensión postural, hipotensión ortostática. Característicamente se manifiesta porque el paciente te dice, doctor, cuando me paro me vengo al suelo, me caigo. Eso es hipotensión ortostática. Lo documentas midiendo la presión de la manera en que te digo. Pasado 3 minutos más o menos de la bipedestación, le tienes que volver a tomar la presión, y si tiene un descenso mayor de 30 milímetros de mercurio, 20 o 30, depende de la fuente que quieras recurrir, tiene hipotensión ortostática, ¿no? Tiene hipotensión. La gastroparesia diabética también es bastante común, ¿no es cierto? Hay una distensión del antro gástrico, ¿no? Se dilata el antro gástrico, pero por aquí hay una... se perdió, ¿qué pasó?
distendido, ¿no es cierto? Crece el estómago, ¿no? Se distiende, y tú característicamente te vas a dar cuenta o vas a sospechar que un paciente tiene gastroparesia porque, como te digo, es un paciente muy golpeado, nefropatía, retinopatía, y que como síntoma de la gastroparesia va a tener llenura precoz, come 2-3 bocados, ya se siente, plenitud gástrica, se le distiende el abdomen, mal control metabólico, porque los pacientes por el vaciamiento gástrico alterado tienen hiperglicemia, tienen hipoglicemia, entonces eso te hace sospechar ante una gastroparesia diabética. El manejo de la gastroparesia diabética es con prokinéticos, ¿no? O sea, con fármacos que regulen la motilidad gastrointestinal, domperidona, metoclopramida, fármacos sintomáticos, ¿no? Que te ayuden a mejorar el peristaltismo, ¿no? Acuérdense que este es un problema de peristaltismo. El sistema nervioso parasimpático es el que tiene que ver con la inervación de los plexos de Meissner, de Auerbach, que ustedes conocen bien por anatomía, ¿no? A nivel gástrico. La diarrea diabética también es muy común, ¿no es cierto? O enteropatía diabética, ese es a nivel intestinal. No está clara la fisiopatología, pero se postula que al haber un compromiso inicialmente del parasimpático, el peristaltismo se detiene, se altera, no hay peristaltismo, entonces inicialmente los pacientes cursan con estreñimiento, ¿no? Al detenerse el peristaltismo, prolifera la flora bacteriana y eso te da diarrea. Entonces, clínicamente se manifiesta con episodios intercalados de estreñimiento, diarrea. Una diarrea característicamente acuosa, a predominio nocturno, sin compromiso del estado general. Me imagino que alguna vez en su vida ustedes han estado mal del estómago y tienen pues, malestar, decaimiento, ¿no? Estos pacientes van al baño 10 veces y su estado general es bueno, no tienen fiebre, no hay leucocitosis, en fin, ¿no? Y 2-3 semanas después de eso le viene un episodio de estreñimiento, ¿no? Entonces diarrea nocturna, sin moco, sin sangre, sin compromiso del estado general, sin fiebre, intercalado con episodio de estreñimiento, enteropatía diabética, diarrea diabética. En algunos casos llegan a la incontinencia, ¿no? Hemos tenido pacientes con una incontinencia llamativa, ¿no? Muy marcada. La vejiga neurogénica también es otro componente importante. Ustedes saben que por denervación del sistema nervioso, ¿no? ¿A su chino te has metido la clase en esa hojita nomás? ¿Los libros? Bueno, más grande que chino. Ya, está bien. La vejiga neurogénica, hay el músculo detrusor, y le sacas el jugo, pasa otra hoja chino, no sé. El músculo detrusor de la vejiga se denerva, ¿no es cierto? Hay una denervación, entonces la vejiga no puede expulsar toda la orina, y como no puede expulsar toda la orina, es un caldo de cultivo para infecciones urinarias, ¿no es cierto? Entonces, son pacientes con urocultivos positivos constantemente, infecciones urinarias a repetición. En estos casos ustedes tendrían que hacer un cateterismo, ¿no? Ponerle una sonda, ¿no? para que el paciente no expulsa toda la orina, ¿no? Él siente, no tiene ganas de orinar. Ustedes cuando van al baño terminan de miccionar y asumen que ya terminaron porque la vejiga se contrajo toda, ¿no? Estos pacientes miccionan, creen que han terminado de orinar. No hay rebosamiento ni nada, pero se queda más o menos el diagnóstico es haciendo una ecografía, ¿no? Si ustedes hacen una ecografía con residuo postmiccional, le das 1 litro, 2 litros de agua, le dices que no orine, le mides el contenido de agua en la vejiga, luego le dices que orine y le vuelves a medir el contenido de la vejiga en orina, eso lo hace el ecografista. Si se le queda más del 30% es una vejiga neurogénica. A estos pacientes se le queda el 50, 60, 70% de la orina. Entonces, eso es un caldo de cultivo y sale infecciones urinarias a repetición, ¿no? Otra cosa tremendamente común es la disfunción eréctil en los varones, ¿no? Más o menos el 50% de los pacientes diabéticos con un interrogatorio adecuado, ¿no? Van a tener disfunción eréctil, es altamente prevalente, ¿no? Esto, criaturas, la disfunción eréctil, la definición para ustedes, criaturas virginales y puras, disfunción eréctil quiere decir que la erección no es lo suficientemente plena, ¿no? En intensidad, en firmeza, en dureza y en duración para conseguir placer, ¿no? Porque se entiende que el acto sexual, ¿no? Como información para ustedes, es un acto placentero, ¿no? También reproductivo, pero un acto placentero. Si no consigues placer, eso es disfunción eréctil, ¿de acuerdo? Visto así, pues, les doy la dirección de mi consultorio. Muchos de ustedes probablemente también tengan algún grado de disfunción eréctil, ¿de acuerdo? La impotencia, eso es otro cantar.
es un grado mayor. Si no hay erección, ya eso es un grado mayor, ¿no? Pero entendido como falta de firmeza y duración para conseguir un acto sexual placentero, eso es disfunción eréctil, ¿de acuerdo? Eso es disfunción eréctil. Tremendamente común. Característicamente estos pacientes tienen la libido conservada, ¿no es cierto? O sea, sí tienen ganas de tener relaciones sexuales, pero no consiguen placer o simplemente no consiguen una erección, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? Eso es. Entonces, la disfunción eréctil es muy común. En esos casos, ustedes dan los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no es cierto? Que son el sildenafilo, el tadalafilo, el valdenafilo, ¿no? Esos son, ¿no? Entonces, los fármacos sí los pueden utilizar en los pacientes diabéticos, ¿no? Aquí no hay deficiencia hormonal, o sea, la testosterona está normal, como la de cualquier cristiano, ¿no? Por lo tanto, la libido está conservada, las erecciones matutinas están conservadas. En estos pacientes simplemente hay no una capacidad adecuada para conseguir placer, ¿no? Todo el sildenafilo viene de 50 a 100 miligramos, ya saben ustedes, la pastillita azul, esa se da 100 miligramos, es la dosis ideal, ¿no? Preferible media hora, una hora antes del infarto en la pelea, ¿de acuerdo? Mientras que el tadalafilo, ¿no? Tadalafilo, en realidad, tadalafilo, ese viene de 20 miligramos, ¿no? Dice también puede ser media hora, una hora antes. Tiene la ventaja, parece chiste, pero que no interfiere con la comida o con el licor, es parte, pues, del juego amoroso. Y que eso sí, porque ustedes pueden ser acuciosos, pueden buscar, tienen 36 horas, ¿no? No vayan corriendo a la farmacia, no quiere decir que vas a tener 36 horas de erección. Quiere decir que vas a tener durante 36 horas, si tienes un estímulo adecuado, erección. ¿No? No quiere decir que la erección te dura 36 horas, sino que si tú tienes un estímulo adecuado, que es parte del estímulo amoroso, el juego amatorio, ¿no es cierto? Tendrías una erección, ¿no? La ventaja que tienen estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 es que son más o menos fisiológicos, requiere un estímulo, ¿no? No es que lo tomo y a la hora, ya, no, ¿de acuerdo? Tiene que haber un estímulo que es el estímulo, ¿ok? Muy bien, la artropatía de Charcot también es otra forma de neuropatía, de neuropatía autonómica, ¿no? Aquí en estos pacientes existe una denervación del sistema nervioso simpático, porque aquí ya tú ves, hay una confluencia que es parasimpático, que es simpático, en fin, ¿no? Aquí es el compromiso del sistema nervioso simpático, entonces al haber una denervación del tono vascular, los pacientes empiezan a tener un mayor flujo arterial, ¿no es cierto? Y ese mayor flujo, que no quiere decir mayor calibre, ¿eh? La arteria de los diabéticos en general, por eso estamos hablando de enfermedad arterial periférica, suele ser un calibre cerrado, ¿no? Las arterias se cierran, ¿no? Aquí hablamos de flujo, aumenta el flujo, no quiere decir que aumente el diámetro de la arteria, aumenta la cantidad de sangre que pasa, ¿se entiende lo que es flujo, verdad? Por denervación simpática, al perderse el tono simpático, ¿no? Queda denervado eso, y al quedar denervado aumenta el flujo. Al aumentar el flujo tú sientes un pulso saltón llamativo, ¿no? Ese aumento de flujo vascular favorece la resorción ósea. Microtraumatismos como la caminata producen fracturas, ¿ok? Entonces el pie de Charcot termina con un pie fracturado, con lisis, con destrucción ósea, ¿no? Porque aumenta el flujo vascular, ¿no es cierto? Hay más resorción ósea y el caminar es una forma de traumatismo, produce fracturas, ¿ok? Esto es, el pie diabético en realidad viene a ser una combinación de la polineuropatía, ¿no? Y de, que es una complicación microvascular, y de la enfermedad arterial periférica, que es una complicación macrovascular, ¿no es cierto? Entonces, ustedes dividen al pie diabético entre el pie neuropático, cuando es predominantemente microvascular, o el pie isquémico cuando es predominantemente vascular, ¿no? Macrovascular. Estas son las zonas donde asientan más las llamadas úlceras neuropáticas, talón y cabeza de metatarsianos, ¿no? Y cabeza de metatarsianos. Estas son zonas diseñadas para no resistir tanto apoyo, tanto roce, entonces por neuropatía, ustedes deben haber visto en semiología, por polineuropatía, se cae el arco plantar, se deforma el arco del pie, ¿no es cierto? Entonces el paciente empieza a tener hiperkeratosis, callo, el roce, la caminata, la fricción ocasionan las úlceras neuropáticas, cuya localización, insisto, más común es cabeza de metatarsianos y talón, ¿no? Ahí se sienta la úlcera neuropática. Esta es una úlcera neuropática típica, ¿no? Mira, la cabeza del tercer metatarsiano, ¿no es cierto?
con su halo hiperqueratósico, ¿no? Callo y la úlcera, la lesión, el huequito. Esa es una úlcera neuropática típica, diabético, de larga data. Muy probablemente también hay un componente de neuropatía autonómica, ¿no? Se reseca la piel, al resecarse la piel es más sensible a la formación de hiperqueratosis. La hiperqueratosis se puede agrietar, hacer un herido, un traumatismo. Esta es una úlcera típicamente neuropática, ¿no? De libro, ¿ok? De libro. Las úlceras neuropáticas, cuando se infectan, ¿no? Y esta es una puerta de entrada, ¿no? La primera barrera de defensa para el hueso es la piel, ¿no es cierto? Entonces, tienen osteomielitis. Ese es el principal riesgo de la úlcera neuropática, ¿no? Típicamente las úlceras cuando se infectan son polimicrobianas. Se encuentra gram negativo, cucarachas, de todo, ¿de acuerdo? Entonces casi siempre le dan cobertura antibiótica, ¿no? Ciprofloxacina, clindamicina puede ser un esquema más o menos útil, salvo alguna contraindicación, porque te cubre todo, ¿no? Anaerobio, gram positivo, gram negativo, ¿no? Mientras que esta es la úlcera isquémica, ¿no? Típicamente es distal, la neuropática es acá, ¿no? Acá. La isquémica es acá, punta de dedos, ¿no? Con necrosis o cambio de coloración, violáceo, ¿no? Violáceo, ¿de acuerdo? Típicamente este paciente con úlcera isquémica, ¿no? Tiene un peor pronóstico. Recuerden ustedes que la diabetes es una enfermedad que es, lo más común es tipo 2, ¿no? Nos estamos enfrentando a pacientes tipo 2 y los tipo 2 son más macrovasculares. Y si es más macrovascular es enfermedad arterial periférica. Y si es enfermedad arterial periférica casi siempre es compromiso de tibiales, ¿no? La diabetes ataca tibial anterior, tibial posterior. Por eso que la mayoría de los pacientes con enfermedad isquémica terminan en amputación infra o supracondílea, ¿no? Por encima o por debajo de la rodilla. Porque el compromiso arterial no es solo el dedito, viene desde la poplita, de la rodilla para abajo, típicamente. Y en el piso ustedes deben haber visto hay un montón de pacientes con enfermedad arterial. Con un poco buena voluntad, esta es la cortical, ¿no? Que es, bueno, hay otros signos, pero el más precoz, el más sencillo de darse cuenta, no el más precoz, ya es un poco más tardío, pero bueno, el más sencillo de darse cuenta es la cortical, ¿no? Mira la cortical cómo está indemne, ¿no? Hueso cortical, ¿no? Lo puedes dibujar. Y aquí cómo se ha perdido, hay una lisis, ¿no? Se ve, ¿no? Osteomielitis. Una puerta de entrada ha sido la úlcera neuropática en la cabeza del metatarsiano, por ahí ingresa el germen, casi siempre Staphylococcus aureus, casi siempre, ¿no? Y te da osteomielitis, ¿no? Estas úlceras típicamente neuropáticas que terminan en osteomielitis generalmente tienen buen pronóstico. Bueno, le hacen la amputación de la cabeza del metatarsiano y nada más, ¿no? Porque no es vascular, no es isquémico, ¿ok? Esto es para que ustedes vean un pie Charcot, mira, claramente deformado, ¿no? Claramente deformado. Se pierde la arquitectura del pie, se pierde, ¿no? Claramente. Con isquemia, ¿no? Con isquemia. Con isquemia. Esta es una clasificación que todavía se utiliza en algunos servicios, es una clasificación antigua. El gran problema es que te divide en neuropático y en isquémico, pero la gran mayoría de veces, o sea, el Wagner, así se llama la clasificación de Wagner 1, 2, 3, 4 y 5, es una clasificación, bueno, más o menos útil, algo te puede servir, pero el Wagner 1, 2 y 3 es para la úlcera neuropática y el Wagner 4 y 5 es para la úlcera o la lesión isquémica, ¿no? Si tú tienes de los dos, como en la gran mayoría de casos, más difícil clasificar. Pero algo te puede ayudar, ¿no? El 4 es necrosis, isquemia, necrosis, cambio de coloración, se pone violáceo en uno o varios dedos. Y el Wagner 5 es todo el pie, ¿no? Te pone negro todo el pie, ¿no? Se te necrosó. Mientras que el Wagner 1 es una úlcera superficial sin compromiso óseo. El Wagner 2 es una úlcera profunda sin compromiso óseo, ¿no? Y el Wagner 3 es osteomielitis. El Wagner 3 es osteomielitis. Te puede orientar, te puede ayudar. No es de las mejores clasificaciones que hay, pero se utilizan, ¿no? Más o menos te orienta. Este sería un Wagner
3 tiene osteomielitis. Este sería un Wagner 4, 5, ya, pues, por ahí. Tiene isquemia. Tiene isquemia. Muy bien. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud para esta parte antes de ir a la parte terapéutica? Manifestaciones dermatológicas, la dermopatía diabética, no sé ustedes, aquí la foto no es muy clara, ¿no? En algunos pacientes con diabetes, la mayoría tienen lesiones maculares, planas, de color marrón. No sé si han visto el tobillo de los pacientes de la pierna, los pacientes de dermopatía diabética, una mancha que queda ahí, es estética y nada más, no pica, no duele, no sangra, nada, ahí queda. ¿Qué distinto de la necrobiosis lipoídica? Vean ustedes esta lesión que generalmente es ulcerada, empieza con una úlcera pequeña que se va extendiendo, demora 2-3 meses, que tiene, no sé si ustedes pueden ver aquí, ¿qué ven acá? Telangiectasia, ¿no? No sé si ven. Y que remite después espontáneamente, ¿no? Cicatriz espontánea. Muy bien, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no les haya quedado de las complicaciones microvasculares? Listo, chino, pasa al tratamiento. ¿Quién es el Chile?